Llegamos al final de la serie sobre la salvación. El título, como hemos venido llevándolo, es Asegurando tu salvación. Ese ha sido el mismo título todas las veces, parte 4. Vamos a orar por el mensaje primero que todo, pedirle a mi amado Espíritu Santo que sea recordándonos, ayudándonos, enseñándonos. Padre Celestial, amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, gracias Señor. Gracias Padre amado, porque allí desde tu trono tú estás escuchando, nos estás viendo. Lo mismo tú, mi amado Señor Jesús, a la diestra del Padre. No tenemos más que decir gracias, porque aquí con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros estás tú en la persona del Espíritu Santo. Gracias Señor, que seas tú hablando, no yo, que seas tú enseñándonos, que así Señor, como tú nos prometiste Señor, que enviarías al Espíritu Santo para que Él nos enseñara y nos recordara, dice Juan 14:26, para que Él viniera y nos enseñara y nos recordara lo que tú nos has enseñado, Señor. Yo te pido que toda esta serie de la salvación haya quedado grabada en todos y cada uno de ellos y que tú nos sigas recordando. Gracias, Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú. Y gracias, Señor, por un día más, una oportunidad más de enseñar tu palabra. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amores, entonces hoy vamos a iniciar reflexionando sobre el amor de Dios Padre por todos y cada uno de nosotros. Dígale a su vecino: Dios Padre te ama. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro en nuestra vida, muy claro. El saber eso es un freno para muchas veces detenernos a hacer lo que Él no le agrada. Amén. Entonces Juan 3:16 al 18, vamos a leer el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos ese propósito de Dios Padre. Él dio a su Hijo, pero ¿con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, si nosotros creemos en el Señor, en cierta manera es una promesa. Dios lo envió y nos dio esa clave: si crees en mi Hijo, vendrás a estar conmigo por la vida eterna. Amén. Entonces es bien importante. El versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros no somos marionetas del Señor. Él no vino a juzgarnos, a condenarnos permanentemente que todo lo estamos haciendo mal. Él vino a derramar su amor sobre nosotros y a recordarnos a través del Espíritu Santo cuando no lo estamos haciendo bien, pero no nos viene a juzgar con vara de hierro. Amén. El que cree en Él no es condenado. Es así de sencillo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es creer en el Señor, mis amores? Creer es imitarlo a Él, es hablar como Él, es actuar como Él, es obedecer
todos los mandamientos es perdonar permanentemente como Él perdonó. Es hacer a un lado las ofensas que recibimos. Eso es exactamente lo que el Padre Celestial espera de nosotros. Porque aquí dice, porque no ha creído en Él, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es cuando nosotros no le obedecemos, no hacemos, no lo imitamos, no leemos su palabra nunca. Si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo podemos imitarlo? ¿Cierto? ¿Cómo pueden imitar nuestros hijos nuestro proceder si nosotros no están ellos leyendo nuestras vidas de cómo es que nosotros actuamos? Entonces los niños van aprendiendo cómo es que nosotros actuamos. Para así mismo, nosotros tenemos que observar a través de la palabra quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, y poder imitar permanentemente. Mis amores, desde el 29 de marzo de este año hemos venido cada 8 días aprendiendo. Para los que ya conocían, recordándoles, y para esos son los antiguos de la ICSI, ¿cierto? Hay mucha gente antigua aquí en la familia ICSI. Y para los nuevos personas, los nuevos miembros de esta familia hermosa, que los amamos y queremos que hagan parte creyendo y entendiendo lo que aquí se enseña. Estas enseñanzas que estamos dando y que seguiremos dando han sido las mismas desde hace 37 años aquí en la familia ICSI. Sentí del Señor que debemos recordarlas, sentí que debemos, así llevemos muchos años, refrescar todo esto, porque se nos olvida. El mundo y la tecnología y todo ha traído mucho sobre nosotros y tenemos que ponernos juiciositos a estudiar para prepararnos, para quienes nos pregunten tengamos una respuesta que sea viva, como la palabra de Dios, que es viva y es cortante, ¿cierto? Y que penetre hasta el alma y el espíritu de cada persona a quien nosotros le vayamos a testificar. Pero tenemos que aprender, tenemos que saberlo. Así que yo espero que hoy tengan Biblia, papel y lápiz, aunque de todas maneras también el Señor ha puesto en mi corazón que todo esto es tan importante y desde aquí no lo podemos dar todo a pie juntilla, pues como están en los apuntes que tenemos. Entonces vamos a dar la posibilidad de que ustedes adquieran toda la enseñanza que ya dimos y que hoy terminamos, y luego empezaremos con otra doctrina de esta ICSI, de la ICSI. ¿En qué cree la ICSI? Tenemos que, si somos miembros, tenemos que todos pensar igual, ¿cierto? Todos saber esta iglesia para dónde me está llevando, qué es lo que me está enseñando. Entonces la semana siguiente vamos a vender, mis amores, por un precio mínimo, lo que vale el papel, pero que ustedes hagan en su casa un folder, porque van a hacer varias enseñanzas que ustedes puedan tener, enseñar, practicar, pasarle a sus hijos. Hoy vamos a ver el último punto de la seguridad de la salvación, donde vamos a observar que sí es posible, díganle a su vecino, vamos a observar que sí es posible perder o abandonar la salvación cuando rechazamos al Señor Jesús, cuando rechazamos sus mandatos, cuando no nos comportamos como hijos de Dios. Amén. Este tema es supremamente álgido, ya que algunas corrientes cristianas en los últimos años se han atrevido a asegurar que la salvación
no se pierde. Se han atrevido a enseñar además que solo unos pocos son escogidos, pero eso no es lo que el Señor nos dice en la palabra de Dios. Entonces, mientras nosotros nos comportemos como hijos, vamos a ser salvos, amén. Vamos a ser salvos, y les enseñamos esto para que ustedes tengan armas, y porque esto sigue aumentando y estos siguen enseñando, y si nosotros no sabemos, nos cogen como un trompo en un minutico y nos engañan. Bueno, entonces veamos Juan 15:6. Esto es muy claro. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. ¿Qué es un sarmiento? Pues una rama. ¿Y qué hacemos con una rama que está por ahí tirada y nos está estorbando, cierto? ¿Qué hacemos con ella? Entonces aquí dice, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Cuando nosotros hablamos de la palabra y pensamos y decimos, los echan al fuego, la mente, ¿a dónde se nos va? ¿A qué lugar? Entonces sí existe. Tenemos que ser vivos para entender que eso ya está escrito en la palabra. Está escrito. Este versículo nos dice que seguramente que la seguridad de salvación del creyente depende, mis amores, de la relación viva con nuestro amado Cristo. Depende de nuestra relación viva. Tiene que ser una relación viva. Yo les he dicho muchas veces, no nos sirve llegar a la casa, poner la Biblia en un lugar y recogerla el próximo domingo y traerla. Eso no nos sirve. No nos sirve. Lógicamente no estamos aquí para juzgar. Yo no estoy para juzgar, porque el corazoncito de cada uno de nosotros lo conoce el Señor. Lo conoce el Señor. O a que usted esté hablando permanentemente con el Señor durante la semana, pero la palabra, que es viva y eficaz, tenemos que saberla, tenemos que conocerla. Amén. Ahora vayamos a Hebreos 12:14. Estos son mandamientos, estos son órdenes, estas son frases que están ahí escritas, vivas, para que nosotros podamos continuar caminando de la mano de Él. Entonces Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces hemos enseñado aquí sobre el perdón? ¿Cuántas veces? Y aquí entonces dice, busque la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Entonces, está muy claro, tenemos que comportarnos como el Señor nos enseña en su palabra, porque aquí yo no puedo borrar ese versículo, decir yo esto mejor lo borro y no lo miro, eso a mí no me va a suceder. No, ahí está escrito. Y vamos a ver más adelante que no podemos borrar, saltar, hacer caso omiso de cualquier cosa que esté en la palabra de Dios. Entonces nos enseña la palabra con este versículo que hay condiciones para poder llegar a ver a Dios cara a cara, mis amores. Vámonos a Apocalipsis 22:19. La escogí en la Reina Valera. Normalmente me gusta la Nueva Biblia de las Américas, pero son muy parecidas. Yo les he dicho eso muchas veces, pero me gustó. La Reina Valera dice, si alguno quitare de las palabras de este libro, ¿qué les estaba yo diciendo? No podemos borrar, no podemos saltar, no podemos decir esa parte no me sirve, yo no la voy a leer. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Entonces no estaremos en la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Porque ahí está muy claro. Y de las cosas que están escritas en este libro, nos quita el privilegio de hacer viva la palabra de Dios. Entonces ahí está muy claro. Tengo una Biblia, yo les he contado que era de mi esposito, la Biblia al día, me encanta. Y allí ese versículo dice así: y si alguno elimina alguna porción de estas profecías, Dios eliminará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, que aquí se describe. Quien no cumple no va a poder disfrutar esa bendición tan grande de esa Nueva Jerusalén. Otras versiones que estuve revisando no mencionan el libro de la vida, pero mencionan el árbol de la vida, mis amores. Entonces tenemos que aprender que ambos simbolizan un concepto de vida eterna, tanto el árbol de la vida como el libro de la vida. Podríamos decir que en el árbol de la vida está representada la vida eterna y la eterna presencia de Dios que vamos a tener nosotros. La eterna presencia de Dios. Y en el libro de la vida hemos sabido por años que es donde está escrito ¿qué? Muy bien, nuestro nombre. Pero entonces si aquí dice que el Señor lo quita, entonces debe haber un borradorcito allá en los cielos para quitarlo. Y eso no nos va a suceder a nosotros, porque por eso estamos aprendiendo. Entonces es por esa razón que les enseñamos, que queremos, que siento la urgencia de que nosotros tengamos todo esto muy claro. Viendo este versículo podemos decir que sí hay posibilidad de que al negar o no cumplir o no creer o malinterpretar lo escrito en la palabra, o al aplicar la palabra o aplicar la palabra según la conveniencia de cada persona o según la conveniencia de la situación en que está viviendo, corremos un alto riesgo de ser borrados o de ser arrancados del libro del árbol de la vida. Entonces, mis amores, el mundo está corriendo mucho, pero nosotros tenemos que detenernos a examinar cómo es nuestra relación, qué estamos haciendo con nuestra vida. Venimos a la iglesia con ese gozo y esa alegría de amar al Señor, de servirle al Señor, de aprender del Señor, o nos traen arrastrados. Los jovencitos a veces, es parte de esa edad, ¿no? Es parte de la edad de ellos. Pero hay veces que en los jóvenes, y más en este tiempo con tanta influencia ya con ese celular y computadores, hay que traerlos arrastrados. Pero un día estoy segura que esos que traemos arrastrados van a agradecer y van a decir: gracias, papá. Bueno, por último vamos a ver Lucas 8:13. Lucas 8:13 es allí donde está la parábola del sembrador, y yo creo que todos hemos escuchado de esa parábola que el Señor explicó, que cuando se botaba la semilla, cómo la semilla germina según el sitio donde la semilla haya caído, ¿no? Y entonces aquí
el Señor nos habla lo siguiente allí en Lucas 8:13. Aquellos sobre la roca, que es lo mismo en la Reina Valera dice sobre la piedra, aquella semilla que cayó sobre las piedras, allí no hay una tierra fértil ni nada de eso, ¿no? A veces algunos llegan al Señor y son esos que la semilla cae sobre ese lugar que no es fértil, sobre la tierra, sobre la roca o sobre la piedra. Cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. No tienen raíz profunda. Tenemos que examinarnos sin juzgar, sin condenar, sino amando a Dios y sabiendo que lo que nosotros aquí en la iglesia queremos es que todos sean salvos. Tenemos que examinar cómo está esa raíz de nuestra vida con el Señor. Si hemos ahondado profundamente, si tenemos unas raíces fuertes que no importa si pase un vendaval, seguimos fuertes o cómo estamos. Entonces, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben, se entregan a los brazos del pecado y no es instantáneo, sino que como no tenían raíces, el pecado les gustó y siguen y siguen y siguen, y se nos olvidó que un día aceptamos al Señor y seguimos en el mismo pecado. Así el Señor nos haya dicho: no lo hagas, porque faltan esas raíces profundas. Entonces, mis amores, examinémonos. Ahora veamos que el amor de Dios todo lo hace posible para cada uno de nosotros. Tenemos un Padre que el amor de Él es más grande que los padres que hemos tenido, nosotros como padres a nuestros hijos. Él está pendiente 24/7. Nosotros como padres hemos sido personas que estamos pendientes, que hemos criado a nuestros hijos lo mejor que hemos podido, pero no se compara nunca la atención de un padre o una madre terrenal con la atención y la fijación que Dios Padre tiene sobre nosotros permanentemente para podernos rescatar, cuidarnos. Es grandioso saber que en la palabra de Dios está escrito repetidas veces que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quiere que todos los seres humanos sean salvos. Todos. Él no quiere que nadie se quede, mis amores. El Señor Jesucristo vino en persona y eso nos lo enseñó Johnny, cómo el Señor Jesucristo vino y nos mostró la posibilidad de que hasta el último momento, ¿se acuerdan de esa imagen hermosísima? A mí me quedó aquí. Johnny, gracias, no sé dónde estás, Dios te bendiga. Esa imagen maravillosa de aquel ladrón en la cruz hasta el último instante. Tenemos la posibilidad y el Señor nos da la posibilidad de ser salvos. Pero yo no les aconsejo que esperen hasta el último instante, ¿cierto? Disfrutemos esa compañía del Señor aquí con nosotros. En Lucas 19:10 nos dice el mismo Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre, el mismo Señor, predicando y diciendo, el Hijo del Hombre, que era Él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió todo? Allá en el Edén, ¿cierto? Con una manzanita, ¿quién sabe qué sería? Dicen que una manzanita. Allá se perdió todo. Pero aún habiéndose perdido todo,
habiendo visto el Padre y el Hijo que la creación, todo ese esfuerzo de Dios Padre se había perdido, porque Satanás vino a meter su garra. Ellos dijeron: busquemos la forma, y la forma fue enviando al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, mis amores, hay esperanza. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno, dígale a su vecino, que ninguno perezca. Dígale al vecino, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y les digo que esto nos lo enseña Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro tiene razón? ¿Tiene experiencia en saber que el Señor no quiere que nadie perezca? ¿Pedro tiene experiencia? Claro que la tuvo. Por este minuto casi se pierde Pedro, negando al Señor. Y sin embargo, la misericordia de Dios ahí nos muestra que una persona llega un momento en que lo puede negar. Lo puede negar. Por eso no nos podemos atrever nunca nosotros decir: ese no va a ser salvo, ese vive renegando de Dios. Pedro lo hizo, pero había una voluntad perfecta, agradable y perfecta, un plan agradable y perfecta de Dios Padre sobre la vida de Pedro, que se cumplió. Y el Señor lo perdonó. Y no solo lo perdonó, sino lo puso a cuidar a sus ovejitas y a sus cabritos y a todas las ovejas brinconas que yo digo. Lo puso allí a cuidarnos, a enseñarnos. Entonces Él tiene mucha experiencia y podemos saber muy bien que Él sabe que Él no quiere, que Dios no quiere que ninguno perezca, mis amores. Es muy importante que ninguno de nosotros tenga ni la más mínima duda respecto al amor de Dios. Primera de Juan 1:9, ¿se acuerdan que yo lo repito una y otra vez? Ya a todo el mundo se lo digo. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Puede ser, ustedes dirán: uy, pero no, me toca todas las noches lo mismo y al mediodía. Hágale, vaya al Señor Jesús, arrodíllese, dígale: Señor, límpiame, protégeme, no me metas en la tentación del demonio, como dice la oración del Padre. Hágale todos los días, a toda hora. Bueno, mis amores, el mensaje de hoy, lo que yo he querido que quede sembradísimo en el corazón de ustedes, que este mensaje alumbre los ojos de cada uno, que este mensaje nos aleje de la posibilidad de perder esa salvación, mis amores. Que no creamos que vamos en coche. No, a mí me dijo fulanito que la salvación no se pierde. Tengamos los pies en la tierra y sepamos que ahí hay una mala interpretación de aquello de que la salvación se pierde o no se pierde. Unos dicen: pues la persona que pierde la salvación es porque nunca fue salvo, porque en realidad nunca se entregó al Señor. Pero ya vimos versículos que dicen que sí, uno puede empezar allá en la parábola del sembrador. Se cree, pero luego se aleja. Entonces, no es fácil. ¿Al caso la vida del Señor Jesucristo fue fácil aquí en la tierra? ¿Por qué va a ser nuestra vida fácil? Tenemos que luchar por esa vida eterna, mis amores, diariamente.
cuidar lo que nos han enseñado, hacer el pecado a un lado, que no se nos vuelva costumbre, porque los demás lo hacen, porque mis amistades lo hacen, porque las amigas lo hacen, porque nadie me está viendo. Tengamos cuidado. Así que asegurémonos de que no tenemos ese riesgo, porque aquella frase es una mentira cuando alguien te dice no, una vez salvo, salvo para siempre. Creo yo que esa frase ha podido llevar a personas a decir: yo recibí al Señor Jesucristo y yo voy a la iglesia, pero allá afuera es otro. Allá afuera no es salvo, no está demostrando que sea salvo. Entonces no nos podemos agarrar de una vez salvo, salvo para siempre. No, miremos, como les decía yo, cómo es esa raíz nuestra, cómo estamos ante el Señor. Pedro nos lo explica muy bien. Allí en 2 de Pedro 2, 20, 21 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, todos aquí, a no ser que haya alguien que no haya recibido al Señor nunca, pero yo creo que aquí todos hemos podido y podemos recordar el día y la hora en que nosotros dijimos: te acepto como Señor y Salvador. Y en ese momento es ahí donde dice Pedro que hemos escapado de la contaminación, hemos aceptado al Señor y hemos dicho: yo voy a cambiar de vida, yo no voy a volver a hacer lo que estaba haciendo. Entonces volvamos a leer: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor, llegamos a conocerlo, llegamos a invitarlo en nuestro corazón, permitimos que nuestro amado Espíritu Santo habite como persona que es. Entonces, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo somos enredados en ellas y vencidos. Volvemos al mundo. Venimos aquí, prometemos, decimos y salimos y volvemos al mundo y seguimos en esta tibieza fea por el resto de nuestra vida. Nos visita el momento que está escrito en los cielos: para todos hay un día de nacer y un día de morir. Y si nosotros seguimos en esa tibieza, no podemos saber qué día ni a qué hora nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces tenemos que estar listos. Entonces, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas. ¿En qué? En la contaminación, ¿no es cierto? Enredados en ellas y vencidos, sucumben al pecado. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y cuando ahí habla de que la condición postrera viene a ser peor que la primera, esa primera fue la primera antes de haber recibido al Señor Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amores. El versículo 21 ahí de la misma, sí, muy bien. El versículo 21 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Porque el Señor, vamos a presentarnos al Señor y Él va a decir: entregaste tu vida, entendiste, se te enseñó, pero diste la espalda y tu situación se empeoró.
¿Y por qué se empeora la situación con una persona que deja el camino del Señor y se va al mundo, como decimos los cristianos? Se va de nuevo a sus pecados y a la contaminación. Es peor, porque entonces ahí viene el enemigo y le pone un alguien, un demonio, un alguien, la misma voz del demonio. Hágalo así, hágalo aquí, camine, lo llevo allí. Y la persona cada vez se enreda más y se enreda más y se mete más en el problema. Entonces, yo sé que aquí no nos va a pasar eso. Que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón y es un mandamiento hermosísimo y es santo, y por eso no puedo volver al mundo. Tengo que reaccionar, tengo que darme cuenta qué es lo que me está pasando. Pero mis amores, familia Easy, recuerden que nosotros como sus hijos siempre tenemos esperanza, amén, para nosotros y para los nuestros. El amor de nuestro Dios y Salvador es muy grande, mis amados. Él no nos suelta tan fácilmente. Hagamos nuestra parte de fe, de obrar como nos exige el Señor, con obediencia y responsabilidad, porque eso es lo que nos pide la palabra. Que nosotros podamos analizar, que el Señor en nuestra vida sea tan vivo, que para todo paso que yo voy a dar esté dispuesta a consultar. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos o un esposo, o un hijo, o un hermano, o alguien a quien le consultamos nuestras cosas. Pero si usted no tiene a nadie, consúltele al Señor. Y así tenga a alguien, siempre, porque la otra persona es humana también, ¿cierto? Siempre tiene que consultarle al Señor. Y hasta que no haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que trae el Espíritu Santo en nosotros, no del paso, no del paso. El Señor nos da esa paz, nos hace tomar esas decisiones, pero porque Él las ha aprobado y tú ya puedes confiado decir, bueno, voy a hacer, voy a comprar, voy a vender, voy a ir, me voy a quedar de acuerdo a lo que el Señor haya dicho. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo les parece esa promesa? ¿Cómo les parece? Yo creo que ustedes han tenido familiares. Yo sé de alguien no hace mucho que una vida muy desordenada, pero en el momento de morir la persona clama: Señor, ayúdame. El amor del Señor Jesucristo es tan grande que en ese momento, si no es una frase de cliché, sino es algo de corazón, el Señor lo levanta para llevárselo, si es que esa es su santa voluntad, o lo levanta porque lo sanó, pero se va y se va con Él, porque hasta el último momento, si Él invoca al Señor, si esa persona por la que hemos orado tantos años invoca al Señor, sabemos que el Espíritu Santo está orando, amén. Sabemos, hay esperanza. Nosotros como iglesia, mis amores, debemos ser ejemplo, debemos dar buen testimonio. Nosotros tenemos que demostrar nuestra fe en nuestros hogares. No sé cuántas personas haya aquí que son tremendamente negativas,
y sin darse cuenta reniegan todo el día de lo que les sucede, como si Dios no existiera en ese hogar. Esas esposas que son gotera continua, ¿cierto? Hay un proverbio que dice: las mujeres somos especialistas. Ayer estaba en el conjunto y oí la voz de un varón que salió y dijo: ¡no más! Yo dije: pobrecito, se le llenó la copa, ya no aguantó más la quejabanza permanente, la mujer insoportable que se queja que nada le gusta y dele y dele y dele y dele. Entonces, mis amores, tenemos que mostrarnos en la casa que Dios sí está en nosotros. Tenemos que dar ejemplo a los hijos de que los milagros existen. Tenemos que vivir situaciones muy difíciles, claro que todos las vivimos, pero mostremos que hay esperanza en nosotros. Mostremos que hay agradecimiento en nosotros, que el Señor Jesucristo está en toda situación, porque Él a nadie le prometió un camino de rosas, mis amores. A nadie le ha prometido que nada le va a salir mal. Pero lo que sí nos ha prometido es que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Entonces no importa cómo estamos, la situación tan terrible, la deuda tan espantosa, ¿para qué se metió en la deuda? ¿Cierto? Pero ahí está Dios y nos va a ayudar. Y si yo creo que el Señor me va a ayudar, yo lo tengo que demostrar a los demás y darle ejemplo a aquellos que no creen en el Señor. Y decir: Dios lo va a hacer, Dios nos va a sacar del problema, Dios lo va a hacer. Yo me acuerdo de una frase que mi esposito decía con mucha frecuencia y mis hijos no la han olvidado. A veces me molestan y me dicen, se volteaba y nos decía: todo va a estar bien, con una sonrisa, todo va a estar bien. Así el mundo se nos caiga encima, ¿cierto? Todo va a estar bien, porque creemos en un Dios todopoderoso que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero si yo en la casa no soy una persona que estoy ejerciendo fe, que estoy dando un ejemplo de que Dios realmente está vivo, ¿cómo pretendo que aquellos inconversos de mi casa lleguen al Señor? Entonces, como iglesia tenemos, mis amores, que dar ese ejemplo para que los compañeros de oficina, nuestros familiares, todas las personas que sepan que somos cristianas, digan: yo quiero ser como usted, yo quiero ser como usted. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Sé que este mensaje ha sido de verdadera bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber cuándo estamos en vivo. ¿Te habló Dios hoy? Cuéntanos qué te dijo, de dónde nos ves, y si tienes una petición de oración, nos encantaría orar por ti. ¿Quieres bendecir nuestro ministerio? Utiliza las cuentas que aparecen en pantalla. Si deseas apoyarnos, Dios premiará tu generosidad. Hemos podido ayudar y dar esperanza a muchos en la ciudad de Ibagué. Nuestras puertas siempre están abiertas. Nos vemos la próxima semana.